Bueno, hola. Segunda toma. Segunda toma. Les queremos contar que ayer grabamos el podcast, pero hubieron problemas técnicos porque fue nuestro primer podcast que hicimos así en vivo con cámaras y con todo, entonces hubieron algunos problemas técnicos, pero hoy ya lo resolvimos, hoy nos volvemos a ver. Ayer ya como que salimos a loquear y ya no pudimos. Ya no vamos a volver a grabar. No, entonces por eso lo hicimos hoy ya se regresa el Pancho a Riobamba. Pero como debemos empezar de nuevo, hola, ¿qué tal? Gracias. Solo que gracias a Aerogal por el vuelo de Riobamba acá y de vuelta también. Nada más. La cosa es que el Pancho está acá en Quito. Para los que no sepan, él es de Riobamba, si es que aún no cacharon. Y pues nada. Dani es de Quito. Y yo soy de Quito. Ajá. Entonces por eso tuvimos la chance de grabar aquí en vivo y en directo, en carne y hueso. No es la primera vez que nos vemos, pero, o sea, ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, por si acaso también. Ajá, ya nos conocemos desde la U, entonces como que todo bien, así somos panas de la vida. Y no nos habíamos visto desde la pandemia, hasta ayer, pero ya nada. Bueno, ahora sí, Pancho, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Emocionado, obviamente, emocionado porque no todas las semanas se puede grabar 2 podcasts seguidos, entonces estoy muy emocionado. ¿Dormiste bien? Sí, dormí. Perdón, eso no se vio. Sí, dormí bien. Ayer dormí mucho mejor, porque ayer estaba. ¿Más cansado? No, o sea, no sé por qué descansé más. Estaba asustado ¿cuándo fue? ¿El viernes? Sí, es que el viernes o sea, él llegó el viernes y ayer que nos vimos se levantó como a las 12 del día, así. Estaba como que con los horarios. Sí, un cambio horario muy denso de Riobamba a Quito. O sea, no el cambio horario precisamente de la ciudad, pero mi horario sí estaba cambiado. Pero nada, el Dani dijo, como vienes, ¿qué será de hablar en el podcast? Y se le ocurrió una gran idea, que la verdad es que está muy interesante. Como el Dani, como tú vienes de Riobamba y no nos hemos visto, entonces deberíamos conversar sobre diferencias o similitudes Ciudad o cosas versus provincia. de ciudad versus provincia. Que ayer que hablamos, que hicimos el video. Que ayer que hicimos el video, es como que no terminamos hablando solo de ciudad provincia, sino hablamos de en general, como que la situación nacional. Sí, o sea, no sé, tal vez hoy terminamos hablando de lo mismo, tal vez no. Siempre es una experiencia distinta. Ajá. Pero creo que la esencia va a seguir. O sea, un poco comparar ciertas cosas de que cómo es en la ciudad, cómo es en la provincia, cómo se vive allá, cómo se vive acá y cómo son todas las relaciones. Sí, por ejemplo, allá se duerme de cabeza. No sé si sabías de eso. Es como que. Por eso no pudiste dormir exacto, bien acá. Porque tienes que parar. Y aquí te toca dormir. Se duerme acostado, ¿sabías de eso? Aquí hay camas. Aquí hay camas. No, ya. Esto está demasiado random. No, yo no quiero. Yo quiero empezar y no quiero dejar una idea que la dijimos ayer y que me parece muy valiosa y que no quiero que quede solo en el podcast de ayer. Tampoco investigué otra vez cuál era el filósofo que dijo esto, pero sé que, como ya hablamos, quiero empezar con los edificios. Sí. Con los edificios. O sea, en general con los edificios. Sí, ayer destruimos a los edificios. Ajá, les hicimos Éramos pedazos. demoledores. Hoy va a pasar lo mismo. Lo que estábamos hablando era que una gran manera de entender lo más importante dentro de una sociedad o cómo funciona una sociedad es viendo qué tan grandes son sus edificios y cuáles edificios son los más grandes. Ajá, ¿cuáles son las edificaciones más grandes? Exactamente, cuáles son las edificaciones más grandes de una sociedad te puede dar una idea de cómo es esa sociedad. Ajá. Entonces hablábamos de que en la época medieval las edificaciones más grandes eran las iglesias. Ajá. Después. Porque la iglesia era la institución más poderosa. Y lo explicaba todo. Eso hablamos en el podcast de existencialismo. Vayan Ajá, a cierto. Que ese podcast estaba uno de los podcasts más prácticos que hemos hecho. Ajá, o sea, digo que sí sirve como para aplicar a tu vida. Ajá, así. también, ajá. Entonces, si aún no ven ese y Vayan se sienten a ver ese medio podcast. perdidos, ojalá eso les ayude. Pero bueno, era eso. O sea, en la época medieval las edificaciones más grandes eran la iglesia. Posteriormente eran los palacios, como tú dijiste, los palacios de gobierno, instituciones en relación a la política. Claro, las instituciones más, o sea, cuando ya la Revolución Francesa y toda esa boda republicana. Bueno, probablemente estemos hablando de Europa. Ajá, todo esto es de Europa. Sí, porque así es el conocimiento hoy en día, todo Ajá. eso occidentalizado. Quisiéramos hablar de cómo eran
los Quitus Caras y los Incas y cómo era en China y en Japón, pero Exacto, o en pero África, pero Japón es un caso muy interesante. sí, Recién estudiamos a Japón en la universidad y me pareció mucho más interesante la historia de Japón que la historia de Europa Occidental. Ajá, toda la historia de Asia es densa. Es densísima. Deberíamos hablar más Sí, de deberíamos eso. hablar mucho. Deberíamos más de eso. también como que no solo ser tan occidentalizados, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero como Japón también se occidentalizó. Todo ahora es occidentalizado. Sí. Y bueno, las segundas, posteriormente las edificaciones más grandes eran los palacios de gobierno y todas esas cuestiones. Y ahora las edificaciones más grandes son las relacionadas al mundo financiero. Ujú. O sí, relacionadas Las al mundo empresas, financiero, las empresas, corporaciones. corporaciones y todas esas cuestiones. Son los entes más poderosos ahora. Entonces, por eso quería traer ese ejemplo a colación en cuestión a provincia, ciudad, capital. Porque el viernes, es que ya no puedo decir ayer, pero no, sí, fue ayer. O sea, antes. Bueno, estaba desayunando, tranqui, una lechita con cereal. Primero O pones cereal la con leche o el cereal. No, primero el cereal. Justo, te puedo contar una cosa. Justo vi un video de un análisis filosófico de qué va primero, el cereal o la leche. Del Rusarín. Sí. Ya, no lo vi, ¿No o lo sea, vi viste? que estaba ahí, pero no lo Yo vi. dije que es esta pendejada, pero en serio no, es un análisis muy interesante. No voy a contar toda la historia, pero el punto es que un médico igual en la antigüedad. No tan, no sé qué será. ¿Cuando habían cereales o no? Es que ahí va y te va. Este médico crea una barra. Energética. Una barra energética hecha con cereales. Ok. Que él utilizaba como tratamiento para sus pacientes que tenían problemas estomacales, cosas así. Ya. No sé específicamente para qué, porque me está inventando la enfermedad, pero él los utilizaba para tratar a sus pacientes. Ya. Y el man te decía que para que puedas disfrutar bien, porque era una barra muy densa, muy pesada y muy dura, decía que le remojes en leche, ¿no? Ok. Y te comas así. Ajá. Y así empezó. Entonces primero es la leche. Es que ahí está la cuestión, ¿qué va primero? Porque es que depende, si vas a comer cereal con leche, vas a comer más cereal. Y vas a poner primero el cereal. Pero si vas a comer leche con cereal, vas a tener poco cereal en tu leche. Así no lo había pensado así, loco, pero es verdad. O sea, no sé, ya depende, creo, entonces, que te guste más, la leche o el cereal. Exactamente. Depende El de que te cornflake. guste más. El cornflake. Es que es cornflake, no es cereal. Pero sí, buen dato. Es una buena data. Vienes ese video, solo lo busquen así como qué va primero, leche o cereal, Diego Rosarín y ya. Sí, ya, igual no juzguemos tanto a la gente. Aunque yo no he conocido a nadie que pone primero la leche. O sea, si hablamos de que el género y esas cuestiones son construcciones sociales, imagínate poner primero la leche o el cereal, primero el cereal, la leche es lo. Eso nos faltó de hablar en esa construcción Eso nos social. falta de poner construcciones sociales. Pero bueno, estabas desayunando y. Sí, esto se está desviando mucho. No, estaba desayunando, todo tranqui, y en ese momento me entró una inspiración Ya. a ver los edificios de. Es que claro, sí, ayer fui a donde se está hospedando a su cuarto de hotel en el Marriott. Muchísimas gracias, Hotel Marriott, por el hospedaje. Sí, puedo corroborar que hay una vista. Es que justo es por la Carolina donde el man se está quedando, no es el Marriott. Entonces, es un departamento ahí Y había muchos y edificios. la Carolina es como que un lugar acá en Quito donde hay full edificios. Claro. Entonces, nada, o sea, eso con lo que estábamos hablando antes creo que representa muchísimo una principal diferencia entre la capital y la ciudad es eso, de que las edificaciones más grandes. Y aún no has dicho que eres de Chambo, loco. Es que ahí va la cuestión. O sea, yo vivo en Rebamba actualmente, pero de mis 0 a 16, 17 años viví en Chambo, que Chambo es un pueblito. Ajá. Es un pueblito mágico. Sí, está lleno de cosas muy interesantes. Dicen que hay brujas ahí, pero bueno. Y yo viví ahí y la diferencia sí es ya demasiado abismal. Porque justamente es que tú me preguntabas ayer, ¿y cuál es la edificación más grande en Chambo? Uh-huh. Es la iglesia del parque central. Uh-huh. Entonces creo que, y ahí vamos la cuestión, y creo que todavía en Riobamba, otra vez a decir en Chimborazo, la religión todavía juega un papel demasiado importante. No sé si aquí todavía la religión como institución sigue jugando un papel importante en la vida de los capitalinos, pero en Chimborazo es totalmente, o sea, es imposible pensar que existe una vida en sociedad sin la religión. Sí, te cacho, o sea, acá creo que la religión ya no tiene como que ese papel tan grande como antes, tan importante. O sea, aún hay full curuchupa o lo que quieras, pero en los pueblos o en ciudades más pequeñas como que aún es como que una institución grande la religión que no sé si tiene como que tanto poder así, pero como que la gente sí lo ve más
Como más Como una- autoridad. Y como una cosmovisión también. Ajá. O sea, porque es que no sé si tenga que ver con... No quiero utilizar el tema de la ilustración porque eso también es una cuestión europea, pero creo que, digamos, si es que podríamos utilizar el término en nuestras sociedades en América Latina, las capitales son más ilustradas. La ciudad, es que, verás, justo viendo, acá hubo una revolución liberal a Exacto. principios del siglo Ujú, XX. ujú. La cosa es que detrás de la revolución liberal y todo, bueno, todos conocemos el Loy Alfaro y toda la bobada. La verdad es que las élites costeñas, las élites guayaquileñas son las que estuvieron como que detrás de esa revolución liberal. Claro. Y porque eran más liberales, las serranas eran mucho más Y conservadoras. se Mucho mantiene más, la tendencia, se ha mantenido esa tendencia. sí, y como que las élites serranas siempre como que se articularon con la iglesia para poder tener poder. Pero justo cuando se da esta revolución liberal es cuando las élites, sobre todo era para que las élites costeñas les quiten poder a las serranas mediante la secularización. Ajá. Ese era como que el fin último, porque Ajá. hubieron como que dos etapas. Cuando se murió Eloy Alfaro, era la primera etapa, justo antes de eso, o sea, cuando Alfaro lo lideraba, y era mucho más radical, o sea, Ujú. hablaba más de inclusión social, de justicia, de igualdad y de secularización. Pero Sí. cuando muere Alfaro, se vuelve mucho más moderada, y es cuando las élites tuvieron un poco más de incidencia. Y ahí se usó más que nada la secularización. O sea, la inclusión social, la igualdad quedó de segundo plano. Ujú. Y era justo para que esas élites costeñas, que eran mucho más liberales, le quiten poder a las élites serranas que tenían el poder por la iglesia. Exacto. Entonces otro dato. Gabriel García Moreno trajo a los jesuitas, ¿no? No, no creo, loco. Él trajo a los jesuitas. No, porque las primeras haciendas de las élites de acá, de la sierra, fueron adquiridas después de que les habían expulsado a los jesuitas, Ajá. pero en 1780 o 90. O sea que entonces su segunda venida, entonces. Tal vez, Su tal vez. segunda venida Ajá, puede porque ser, antes sí ajá. habían, claro, es que toda la iglesia de San Francisco, todo eso era de jesuitas. Claro, claro, claro. Entonces, eso es otro dato, que las haciendas, todas las haciendas de la sierra, eran antes de los jesuitas. Y cuando les expulsan en el siglo XVIII es cuando les dan esas haciendas a estas nuevas Ajá, ajá. personas adineradas, y así se hizo el sistema de haciendas. Otro dato. Otro dato perturbador. No, es que sí está bien denso. Pero entonces ahí no estamos hablando solo de Riobamba y de Quito. O sea, estamos de que en general la sierra es así. Como que obviamente Quito es mucho menos Curuchupa que Riobamba. Pero sí Pero es la algo sierra, más la serrano. sierra es en general mucho más Curuchupa que la costa. Sí, la costa es mucho más, ajá, es mucho más liberal de alguna manera, porque las élites eran liberales y las élites siempre tienen como que la palabra final. Y esa cuestión del liberalismo en la costa no fue una coincidencia, justamente por el mercado. Claro, es que la cosa es que Guayaquil era el puerto. Claro. Entonces por eso las élites de allá eran mucho más liberales, porque y también tenían como que una conexión más grande con el mundo exterior, con lo internacional. Entonces, Exactamente. como era puerto, las exportaciones, más libre mercado. Y Exactamente. justo cuando se instaura como que medidas de libre mercado acá, siglo XIX, las que salieron ganando fueron las élites costeñas. Las serranas les dio duro eso. Ujú. Y hasta ahora, o sea. Ajá, entonces es interesante eso. Es pero, interesante. pero bueno, la religión es importante Sí, más en los pueblos. esa creo que es la primera diferencia, porque, Pero es muy notorio para ti. o sea, en Chambo, por ejemplo, sí, evidentemente. En Riobamba yo no sé, por ejemplo, pienso en mi círculo de amigos, Ujú. no, la religión no juega un rol importante. Pero no puedo hablar, mi círculo de amigos no representa la realidad riobambeña. Claro. Entonces, si hablo en un aspecto mucho más general, yo creo, no, estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. O sea, por ejemplo, es que ahí va, las decisiones políticas, no quiero decir el nombre de quién es este líder religioso en Chimborazo, pero las decisiones políticas todavía se consultan muchísimo con los líderes religiosos de la provincia. Ujú. Entonces, es influencia, quieras o no quieras, es influencia. Todavía la religión tiene ese poder. Sí, o sea, creo que ya en Quito, en Guayaquil, en las ciudades grandes es un poco, es menor, pero sí creo que aún hay, como en toda Latinoamérica, el catolicismo está Ujú, ujú. arraigado en nuestra cultura densamente. Pero sí, o sea, yo no cacho mucho esa como que cómo funciona tanto los pueblitos, porque no, nunca he ido a Riobamba, nunca he ido a Chambo tampoco. Deberías. Ajá, o sea, máximo he llegado hasta al norte, Otavalo, así.
Y al sur, chuta, no sé, hasta Ambato, loco, o Baños. Saludos a los amigos ambateños que están muy cerca de nosotros. Oye, esa es otra. O sea, ¿crees que hay como que competencias o rivalidades entre provincias? Como que este conflicto Sí, que me has sí. contado, Ambato y Riobamba, Sí, sí. o sea, yo no tengo el conflicto, ojo. Lo O tuve sea, cuando era mucho más chamo. Pero no lo es entendía. algo de ahí, ¿o no? Es total, sí, totalmente, pero es que yo creo que y lo del tema Roma Ambato es bien cague porque son dos ciudades muy distintas. O sea, digamos, no sé, no quiero decir que se parecen, no, es que son muy distintas, son muy distintas. Pero, por ejemplo, Ambato tiene un sentido de comunidad mucho más, ¿cómo se dice? Mucho más presente Ujú. que en Riobamba. Riobamba es mucho más individualista, digamos. Ya. Entonces yo creo, la verdad, no sé, es que nunca he visto el odio de un ambateño hacia un ribameño que puede existir, pero yo creo que es más de nosotros, la verdad. O sea, sí. yo sí haría un mea culpa en este Les tienen sentido. pica. Ajá, sí, yo haría pero no sé, o sea, es que solo estoy viendo desde mi Claro. punto de vista. Si hay un algún ambateño, digan qué piensan de los ¿Qué riobambeños. piensan de la situación? Porque yo he visto, no, bueno, no sé la verdad, pero sí, de que existe esa rivalidad, existe, pero sobre todo en temas porque, siendo sinceros, Ambato es tiene mucho más progreso que Riobamba. Sí. O la provincia en general tiene mucho más Tungurahua. Ajá, tiene más progreso que Chimborazo. Es una provincia también mucho más. Es muy comercial. Pero creo que, por Pero el ejemplo, sentido de comunidad. Pero es que no me importa. No es lo comercial. Yo creo que lo que nos diferencia es el sentido de comunidad. es como que esa identidad. Sí, obvio. Identidad ambateña, identidad. Es que aquí en Quito creo que les vale más verga, loco. O sea, ¿Cómo? no es, o sea, ese tipo de rivalidad. O sea, como que las otras ciudades o tal vez hay Es que cierto sabe que son la conflicto. capital también. Tal vez hay cierto conflicto con Guayaquil. Pero, Eso. pero así como que, como me imagino que sería Riobamba, Ambato, por ejemplo, no creo que hay, como que la verdad no creo que nos interesa tanto. No, y está bien, digo, son conflictos estúpidos, ¿no? Claro, pero también creo que es un poco vivir en nuestra burbuja citadina, capitalina. Sí. O sea, como que no pensamos mucho en las demás ciudades, en los demás pueblos que están cerca, o peor lejos, entonces eso también, o sea, creo que vivimos más encapsulados en nuestro día a día y no vemos tanto la realidad a nivel más nacional. Esto me parece bien interesante, Dani, porque hay una cuestión en el ámbito político que creo que lo puedo relacionar con lo que acabas de decir. Recién hubieron elecciones en Ecuador, para quien nos está Cierto. viendo, para quienes nos están viendo en Alemania y así, sepan que hubieron elecciones recientemente en Ecuador. Y algo muy sorprendente, yo sé que aquí producción tiene el dato, así que no quiero fallar con el dato, pero sé que mucho más de la mayoría de votantes para asambleístas están en Riobamba, bro. ¿Sí? Entonces me parecía totalmente estúpido que los candidatos de la asamblea hacían su campaña y se centraban su campaña totalmente en Riobamba, obviamente con un discurso de vamos a ayudar a la provincia y todas esas cuestiones, discursos. Pero O sea, si eres asambleísta debes darle duro a Riobamba para ganar. exactamente. Y ahí se Mm. centró todo, o sea, se centró todo. Qué denso. No se me Inclusive cachaba. llegó un asambleísta que fue ex candidato para la alcaldía de Riobamba. Ya. Y el man ganó por los votos. Entró a ser asambleísta por Chimborazo por los votos de Riobamba. Qué denso. Entonces creo que también es una cuestión que sí creo que la provincia está muy fragmentada. O sea, Chimborazo tiene indicadores socioeconómicos terribles, temas de desnutrición, desigualdad terribles, pero porque las comunidades están totalmente alejadas. Alejadas no me refiero específicamente a la cuestión geográfica, alejadas a que no les interesa a las demás autoridades lo que pase con la provincia en sus periferias. Más es Riobamba. Totalmente. Ya te cacho. Entonces no sé si es cómo ves eso tú Es que cómo ves en la provincia en general. es que eso te digo, es como que no hay un aspecto provincial que se vea o no hay una mirada provincial, es más Quito, ¿cachas? Igual creo que ¿te acuerdas que hablábamos de las zonales y todo eso, cómo está dividido el Ecuador? Sí. O sea, como que hay una zonal de Pichincha y hay una zonal solo de Quito. Es Entonces, verdad. ajá, es verdad. entonces Y lo es mismo es como, Guayaquil. claro, hay la zonal del Guayas y hay la de Guayaquil. O Exacto. sea, es como que no es muy integrado todo esto. O Sí, sea, sí, es sí. como que no sentimos como que la provincia de Pichincha. No sé cómo sea con todos los quiteños, pero por ejemplo conmigo es como que. No tienes o sea, tú sabes, te sientes quiteño, pero no te sientes así como que, yo soy de Pichincha. Claro, ¿no? Ajá. Me vale verga. Pero también me vale verga ser quiteño, por ejemplo, por cierto, pero. Para o sea, dejarlo claro. ajá, no es que
quiteño a muerte, bro. Sí, Chuya. No, esas son Vivo en construcciones el también. centro. Me encantan los toros. No, loco, no, para nada. Esas justamente son construcciones. Sí, Claro. sí, sí. O sea, ¿y cómo ves como que esa identidad de riobambeño? Es que por eso también quería topar todo esto, porque la identidad en Riobamba es, para mí, muy fragmentada. Sí. Es mi opinión. Pero, o sea, ya te dije, en Riobamba pesa mucho el individualismo. Yo me atrevería a decir egoísmo, la verdad. Entonces, eso es muy difícil. O sea, es muy difícil. Es una sociedad muy fragmentada. Ujú. Tanto si quieres establecer un proyecto a nivel político, te digo, eres un gobernante, una autoridad y quieres generar un proyecto, va a ser difícil que tenga acogida. Tanto como si eres un privado y te pones un negocio, es difícil que tu negocio prospere. O sea, lastimosamente. Sí que suena ¿Y crees que horrible, eso es pero por así. una falta de identidad de riobambeño? Yo sí, Ok, yo sí sí. creo que es falta de identidad riobambeña. Tengo ahí un artículo, vayan a revisarlo sobre eso. Pero, ¿Cómo lo encontramos? Riobamba y cómo recuperar sus primicias. Ok. Interesante. Googleen eso. Entonces, estaba en alguna página del club. No, bueno, ya no importa eso. Pero el punto es que para mí la identidad está muy fragmentada. Y ese es el problema de la provincia. Creo que mejoraríamos sus indicadores socioeconómicos si es que nos preocupáramos más por la comunidad. O sea, digo, es que, y eso también estamos hablando ayer. Yo no creo que primero partamos de lo que quiero decir. Yo sí creo en el subdesarrollo, como estamos hablando. Tú dices, no tenemos que tampoco romantizar el subdesarrollo y decir, ¿cómo lo dijiste? ¿Puedes O sea, explicarlo? me refería a no romantizar su desarrollo en la medida de que, o sea, decir cada uno tiene su desarrollo y como que nuestro desarrollo puede ser más atrasado en términos occidentalizados, pero igual, o sea, no romantizar eso, porque hay Exacto. muchas falencias en nuestros sistemas. Tampoco romantizar el desarrollo de Europa y Exacto. querer ser así, pero encontrar una forma de desarrollarnos nosotros mismos y no romantizar cómo vivimos, así como Un es la... etnodesarrollo. Ajá. Sí, exactamente eso, Daniel, porque eso es lo que me parece interesante de Riobamba y de Chimborazo en general. Yo no creo que debamos perseguir un desarrollo de tipo más inversión. O sea, puede ser, la inversión extranjera es muy buena, no digo que no, pero digo, ese no es precisamente el desarrollo, como que más inversión, o más empresas de aquí, o más empresas de allá. Creo que el desarrollo, como yo le veo, cómo podemos abandonar su desarrollo en Chimborazo, es con la identidad. Y todo, o sea, Como el sentido de comunidad. sí, o sea, tal vez es más el sentido de comunidad que la identidad, porque mi identidad también puede llevarte a ciertos como que nacionalismos o tipo así, ¿cachas? Exacto. Entonces Sí, creo que identidad, ajá. un sentido de comunidad es un poco más importante, o sea, un poco pensar más en nosotros, ayudar más a los demás y sentir que la comunidad es parte de eso. Y no solo en Riobamba, en Chimborazo, sino todo el Ecuador, hasta en toda Latinoamérica. Creo que eso es algo importante para poder tener un desarrollo acá. No, totalmente de acuerdo. Y yo estoy, o sea, yo creo que debe venir, por ejemplo, esa inversión extranjera, que debe existir ese desarrollo de modelo de crecimiento económico occidental, Ujú. pero a lo que me refiero es que eso no es lo que nos va a sacar del subdesarrollo. Lo que nos va a sacar del subdesarrollo somos la comunidad, nosotros mismos, Claro, y no. esas herramientas occidentales las podemos utilizar para alcanzar otros objetivos. Ujú. No debemos valer mucho de afuera, Ajá. de lo externo, sino creo que enfoquemos más en lo nuestro y cómo salir de ahí. Pero nada, o sea, no sé, eso sobre el tema de sentido de comunidad en Roma no existe. O es muy poco, es muy fragmentada, no sé si aquí. Porque, es que esto te iba a decir, yo creo que aquí sí es mejor. O sea, había una sociedad más resiliente en ese sentido, como Tal que más vez, apoyo y esas pero cuestiones. es más fragmentado. Es que hay más desigualdad, Claro, o sea, entonces, la brecha de desigualdad. claro, es más por clases, por dónde vives. Hay como que esos sentidos de comunidad más, quizás hasta, o barriales, o por tu clase social, o así, ¿cachas? O sea, hay como que, por ejemplo, en barrios más aniñados, Ujú. es como que sí tienen un sentido de comunidad medio fuerte entre ellos. Es Entre como ellos. pero como para defender sus intereses, sus propiedades, ¿cachas? Es más, un sentido de comunidad va más hacia allá, o sea, un sentido de comunidad muy cerrado. De que justo esto estábamos hablando ayer, o sea, en el Quito Tenis, que es uno de los barrios más top de acá de Quito, no querían que se construya un hospital ahí en el barrio porque decían que iban a dañar el barrio, iba a llegar gente Ajá. de afuera y así, entonces como que hay también ese problema dentro del sentido de comunidad y también hay como que la otra parte que es un sentido de comunidad un poco más, digamos que de clases bajas, así,
o un Que sentido también de tienen comunidad más rechazo hacia indígena. las élites, o sea, no existe ese sentido de integración. O sea, Claro, si tienen no, rechazo. hay mucha oposición, hay mucha Ajá. enemistad, entonces sí creo que es difícil hablar de un sentido de comunidad ya quiteño, que Ahora, sea fuera de las fiestas de Quito, porque ahí es cuando ya todos van a las Shiris, todos se creen quiteños, pero de ahí no creo que exista algo como tal así. O sea, ya de ciudad. ya, entonces ahora es que ya porque dices eso se me viene otra vez a la mente el ejemplo de Guayaquil. Es que estoy hablando desde mi opinión, Sí, no puedo y también es corroborarlo. muy, o sea, sí he sido a Guayaquil. Yo creo que existe más sentido de comunidad Sí, en yo también he Guayaquil. ido a Guayaquil y creo que sí, es como que tal vez sentirte guayaquileño es algo Sí, o más sea, los presente guayaquileños allá. se inflan el pecho por decir soy guayaquileño y esas cuestiones, o sea, sí sienten que corresponden a un lugar. Claro, y también, justo esto estábamos diciendo ayer, como que Quito es la capital y Guayaquil siempre ha estado como que se ven como que un escalón menos de Quito, porque Quito es la capital y creen que Guayaquil debería ser la capital. La verdad me vale verga, pero como Sí, que es creo el que mismo. eso les une, así, como que, Ajá. Tienen un enemigo en común. claro, el enemigo en Tienen común, el enemigo en común a veces une más que una identidad. claro, los serranos bobos son Los los serranos enemigos no son comunes. enemigos en común. Entonces, eso también creo que genera ese sentido de comunidad allá en Guayaquil, pero no sé, hay un guayaco que nos pueda corroborar Sí, esto. por favor que venga a conversar aquí en el podcast de un Sería guayaco. chévere tener ahí un guayaco. Pero sí, la identidad es diferente en ciudad, provincia. Pero podríamos decir que en la sierra está mucho más. Ese sentido de comunidad. Mucho más fragmentada. Es que también. Mucho más fragmentado. Es que también es mucho más heterogénea Sí, sí, la eso sí. sierra. Eso sí. Y Eso es total, es eso que es la cierto. sierra es mucho más discriminatoria, es mucho más racista. Entonces, como hay tanto indígena, y luego hay como que los que se creen blancos, puro mestizo también, y así. Es como que la gente quiere diferenciarse mucho por eso. Entonces, como hay tanta diversidad en la sierra, por eso es más difícil crear un sentido de comunidad. En la Ujú, costa ujú, no hay ujú. tanto ese problema. Creo que en la costa es más de clases. O sea, bueno, igual ahorita sí hablamos de que en general América Latina es una sociedad heterogénea, creo. Claro. Pero creo que la constante es que, por ejemplo, lo que dijo Nebot, ¿te acuerdas? En las protestas de octubre, Sí. de los indígenas. Ajá. Es como que hay un rechazo al indígena. Sí, eso sí, o sea, eso sí. Pero también por parte de los movimientos indígenas, de los líderes indígenas, también existe ese mismo rechazo. Claro, también es como que se Que yo cierran. creo que, eso te iba a decir, yo creo que ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes lo que cabrea realmente? Que no es entre la gente, ¿no? Es entre los líderes. Sí. Es entre la gente que, que domina. Es que también, no sé, me pongo, por ejemplo, en sus zapatos y es como que siempre han sido marginalizados y Sí, por eso discriminados sí. y por eso se crea mucha, como que, eh, hay mucho sentimiento reprimido y no reprimido, sino hay mucho resentimiento con, con la gente que les ha dejado así Sí, no, eso como son. seguro. O sea, querer negar la historia de opresión de los indígenas de América Latina es negar la historia de América Claro, Latina. entonces yo creo que por lo menos sí tienen ahí No, sí, alguna seguro que razón, sí, pero seguro que también, sí. por ejemplo, en Otavalo hay élites indígenas que también como que no les interesan los demás indígenas de clases más bajas. Sí, sí. Eso también he oído. En Chimborazo pasa exactamente lo mismo. En Chimborazo hay personalidades indígenas que han alcanzado, digamos, un nivel de vida alto y no les interesa su comunidad. Entonces podríamos hablar, también es un problema de clase más que nada. Sí, seguro que es un problema de clase. Y del individualismo. Creo que nos moldea a todos. Pero, por ejemplo, no sé qué tan bien se lleven esas élites indígenas con las otras élites más blancas. O En- si es que las élites blancas como que aunque tengan el mismo dinero, la misma influencia económica y política, como que se quieran llevar con esas otras élites. Eso no sé la verdad. O sea, no sé cómo sea en general, pero en Chimborazo yo creo que sí existen muchos pactos políticos. Mm, O sea, en cuestiones políticas sí. Es que en Chimborazo tienes que pactar con los líderes indígenas porque el mayor porcentaje de indígenas se encuentra en Chimborazo. mm. Entonces tienes que llevar eso, tienes que llevar esos Bueno, es que sí, la, la, cabildeos. la- la cuestión indígena sí es algo que hay que profundizar más en el Ecuador y es algo que ha estado presente siempre y siempre los indígenas han sido los que salen perdiendo acá en la historia del país. Entonces, por eso se crean ese tipo de Sí, pero o sea, los resentimientos. indígenas
como sociedad, no sé cómo decirlo. Es que te juro, yo estoy total, yo sí tengo mucha crítica también a los líderes indígenas. Es que tú estás más, como que O sea, las comunidades te indígenas, relacionas más con eso porque lo vives más de cerca. a las comunidades indígenas les banco todo. O sea, totalmente les banco todo. Pero a los líderes, sí son a veces también. Son parte del sistema. Prefirieron jugar el juego. O sea, en lugar de buscar otro juego o alguna cosa, dijeron vamos a formar parte de esto. Ese es el problema. Que esos líderes se fueron a lo mismo que criticaban o algo así. Yo no tengo una opinión así muy, muy establecida de eso porque no siento que estoy lo suficientemente informado o cercano a esas realidades, entonces no sabría qué decir, la verdad. Tienes toda la razón, Anito. Pero bueno, entonces, identidad. ¿Otro tema del que quieres hablar? No recuerdo qué otros temas hablamos. Hablamos de que Spider-Man no podría vivir en el Ecuador. Ah, sí, hablamos de Spider-Man. O sea, Pero eso era con los edificios. pero Porque- retomando los edificios. Que Spider-Man solo podría ayudar a gente tipo en la Carolina o en la González Suárez. O sea, de solo... edificios. Claro, así, o sea, si es que ya les toca, si les toca irse a un lugar un poco más alejado, no hay edificios, no valdría verga Spider-Man acá porque... Y hablábamos también de que tendría muchos más haters. Claro, Como que no se le vería como un héroe, sino se le vería como un oportunista. claro, y solo ayudaría a la gente de clase alta. O sea, Exacto. También a estaría eso. gente de esos barrios en los que hay edificios. Entonces, no, Spider-Man, pensándolo bien, no vengas, por favor. Sí, Spider-Man solo puede existir en Nueva York. Solo puede existir en Nueva York. Claro, porque acá, ¿de dónde se va? ¿Cómo va a balancearse Spider-Man en la ciudad? ¿Cómo va a ir a salvar a alguien que está en Calderón, loco? Sí, sí, es verdad. Y que lo peor es que en esos lugares es donde más se necesita de Spider-Man. Claro. Y no va a estar en esos lugares. Sí, debería tener un Spider-Móvil o ir en bus. Ujú. El transporte público. De eso también habíamos hablado. Habíamos hablado, no habíamos hablado Había del transporte criticado público. al metro, me acuerdo. Ah, a ver, De que el opina. metro no sirve en Quito porque hay pura quebrada y solo va a ser una línea de metro aquí en Quito que, como dije ayer, es pura lámpara nomás. Deberían mejorar la ecovía, mejorar el trole, mejorar los buses de línea en vez de enfocarse en un metro que la verdad, comparado a otras ciudades grandes del mundo, no va a servir de mucho. O sea, solo es literalmente una línea que pasa por como que la mitad de Quito, pero también se queda de lado todos, porque los que conocen Quito saben que es pura subida, pura bajada y ahí no funcionaría bien un metro, entonces deberían mejorar o añadir tal vez otro tipo de trole o ecovía así para... Mejorar el transporte público en Sí. general, o sea, el transporte... En vez de crear uno que genere más problemas, porque yo Ajá. no sé cómo... Y el metro está ya que 1000 años ahí y aún no sale, o sea... Y no sé también qué tan efectivo será el metro. Hay que ver igual cuando salga, pero no sé, o sea, también el metro serviría mejor en tipo ciudades más planas como Guayaquil, así, porque ahí es donde hay metros. En San Francisco, en Estados Unidos, se parece mucho a Quito porque Ujú. hay mucha quebrada y hay mucho altibajo, así, y ahí no hay metro. No, es como que a veces esos proyectos también no se toman en cuenta las necesidades. Claro, ¿no? O sea, solo como porque... Necesitamos un metro acá en Quito. Ese es un buen ejemplo de la occidentalización y esas cuestiones, como que... ok, Claro, es que necesitamos te hacer dicen, mejor a la ciudad, traigamos un para metro. ser una capital, como todas las capitales del mundo, necesitas un metro. Ajá. Pero para... Como no que sé. si viniera una lista de Claro. capitales que tienen que tener las capitales, ¿no? Claro, pero entonces, ¿cómo es el transporte público allá? No, o sea, es hecho pedazos. Sí, ¿cuánto cuesta el pasaje? El pasaje, no sé cuánto cuesta el pasaje. Este man No no ha ido utiliza en bus. Utilizaba bus cuando estaba en el colegio, la verdad, no utilizaba transporte. Es que, ¿sabes cuál es la cuestión? A mí me gusta caminar. No, y te soy sincero, no me gusta utilizar el transporte público. Es muy malo en general, no solo en cuestiones de seguridad y es malo, es un transporte. Pero creo que también es así, pero aquí te iba la cuestión. Yo creo que se debe mejorar el transporte público. O sea, eso sí es algo que yo creo que Se debe mejorar lo público en general. Lo público en general, pero el transporte público sí es una necesidad urgente porque la gente lo utiliza. Sí, algo masivo. recién subió el pasaje a 35, o sea, en mi época siempre fue 25 centavos o cuando estaba en el cuando estaba en el colegio casi nunca es que son 12 centavos si es que estás en el colegio y casi nunca me cobraban 12, siempre me veían mayor. Siempre me he visto mayor a mi edad. Se me querían siempre cobrar, hasta iba con el uniforme y todo y me cobraban Y el carnet. 25. Claro, o sea, ya debía sacar el carnet para que cobren 12 centavos, porque si no siempre me querían cobrar 25, pero no sé, o sea, siempre me gustaba ir en bus a mí.
O sea, no he ido en bus ya en full tiempo porque no he tenido la necesidad, pero en mi adolescencia, cuando iba al colegio o para transportarme, utilizaba mucho el bus y solo me gustaba como que esa onda de ir en bus la ecovía no me gustaba tanto porque siempre estaba full y me acuerdo que un día estaba con un pana yendo ahí en ecovía y bueno, sí has ido en ecovía. Sí. Ya, es como que Siempre que terminaba borracho aquí en tu casa me tenía que regresar. No, pero la ecovía siempre estaba full, así, y en la hora pico es peor. Entonces me acuerdo que él entró primero que yo y yo justo estaba entrando al final y ya no alcancé a entrar y se me cerró la puerta en la cara y justo estaba con lentes. Entonces como que se partieron mis lentes en dos y una parte quedó adentro del bus con mi pana y la otra parte quedó justo en la estación. Yo me quedé afuera, así, con mi mitad de lentes. Entonces sí, eso es una experiencia en la ecovía que tuve, pero sí, deberían mejorar eso. Totalmente, bro. Deberían mejorar la ecovía, el trole. Y también en vez de hacer un metro, Dios mío. Y también está, o sea, el transporte público lastimosamente también está como, ¿cómo se dice esto? Como segmentado por clases. Es que, O sea, y no digo que sea siempre así. Todos hemos utilizado bus de transporte público, eso, pero sí, ok, que está segmentado así también. tal vez sí se puede ver como algo más popular, pero también esto es algo que me parece muy hecho verga acá, que creo que el transporte público, la ecovía, sí, no es público, sino como que... Ah, sí, claro, es que no es exactamente, No, es público. no es público. Los que están detrás de eso no sé si son como que corporativas o empresas o algo así que tienen el poder de la ecovía y de eso. Entonces es más que nada algo más privado. Claro. Y no es público y por eso también Pero, claro, hay o sea, mucha mafia ahí dentro de los buses, de ese sector de transportistas. Pero a la final, o sea, si estamos hablando de que sí es público, o sea, su sentido, digamos, Claro. para lo que existe es público, por eso se debe mejorar esas Y algo cuestiones. también estúpido es que no es 24 horas. En Por cualquier. ejemplo. Eso sí, Por o sea, ejemplo. eso sí podemos copiar de las ciudades de verdad. De que, o sea, yo que sé, en Buenos Aires sales a las 3 de la mañana y puedes ir en bus, puedes ir en transporte público. Acá hasta las 10 de la noche creo que ya dejan de pasar y solo empiezan a pasar una hora la ecovía, si es que pasan 11, 12, 1, así. Entonces, eso también está, o sea, qué chuchas. Si es que sales de noche no puedes regresar en bucecito. No, pero eso es un problema a nivel nacional. Sí. El tema del transporte es un tema a nivel nacional. Sí, el transporte. Porque independientemente de que sean, como dices, cooperativas o compañías privadas las que estén detrás, tienes que verlo con el enfoque de que es público. Sí. Porque es para la sociedad civil. Pero sí, deberían mejorar lo público para que la gente también tenga mucha más confianza en lo público y empiece a usar más lo público. Sí. Porque es importante. Y si es que la gente empieza a usar más lo público, llevados por esta mentalidad oferta-demanda, también podrían mejorar. Si hay más demanda, podrían mejorar la oferta. Es verdad. Si lo vemos desde una mirada clásica. Es como una obligación. Claro, entonces usen más lo público. Anda más en bus, Poncho. Voy a empezar a ir. Es que desde la pandemia no he ido mucho. Creo que no me he subido a un bus. No sé, yo nunca. Digo, seguramente existen muchas personas que lo necesitan de ley. Es que claro, es que en Chango. Pero en Riobamba yo no necesito. Claro, en Riobamba es como que. Sí, es más pequeño, ¿no? Es más chill, yo uso la bicicleta. Es que ahora soy Richie Carapaz. No, mentira. Pues saludos, Richie. Gracias por por putear a todos los ecuatorianos. Nos hacía falta. Pero, por ejemplo, la bici sí me gusta. Bro. Claro. Pero acá sí es hecho verga en bici. Hablemos de eso, bro. De la cuestión de la ciclovía. Porque en Riobamba es un completo desastre. Es que yo tengo opiniones que me podrían cancelar sobre las bicis, la verdad. No importa, tal vez así nos hacemos famosos. No, es que no quiero. Es que, verás. No. No quiero hablar de eso. Bueno, ¿tú qué piensas de la ciclovía en Riobamba recién se instaló la ciclovía. Recién. No sé cuánto tiempo, pero es muy, muy reciente. Entonces, no, es un desastre, o sea, no funciona para nada. Creo que no existe es que ahí va la cuestión, ahí va la misma. Yo creo que la ciclovía me parece una gran idea en cualquier ciudad del mundo, me parece una gran... es muy buena idea. En teoría me parece una muy buena idea, exacto. Pero no, o sea, simplemente no estábamos listos como para... Es que nuestra ciudad es que Quito es una ciudad que se hizo muy mal. Entonces, el proceso de urbanización de Quito
es malísimo y las calles son súper estrechas. Entonces, si es que tienes un carro y hay un ciclista o lo que sea, compartir vía es algo, o sea, no funciona bien, ¿cachas? Entonces creo que eso ya es un problema más de que no creo que es un problema de ciclista contra conductor. Aunque sí hay conductores hijueputas que les vale verga a los ciclistas, es verdad. El ciclista es el que tiene que esquivar a los claro, carros. Pero también es un problema de la ciudad, que Quito no creo que esté hecha para eso. O la otra sería mejorar el transporte público, que la gente use menos carro. Y si la gente usa menos carro, hay mucho más espacio para las bicicletas. No, la cuestión del transporte público es una cuestión transversal. O sea, mejorar el transporte público te zafa de muchos problemas. Y también es mucho más ecológico. Y es mucho más ecológico. O sea, eco-friendly. El transporte público es una prioridad, digamos. O sea, yo sí creo que es una prioridad. A veces se le toma solo como que, transporte público, pero eso sí es una de las prioridades que deben tener las ciudades. Debe ser una prioridad. Bueno, ¿de qué más hablamos ayer? ¿De qué más hablamos ayer? De las tribus urbanas. De las tribus urbanas, ya para meternos en algo más chill y no hacer enojar a la gente, porque sí. Siempre alguien que ve en nuestros episodios termina muy enojado. De ley si alguien nos odia, sí. Pero es bueno también. Si tienes haters es porque estás haciendo algo bien. No existen los haters, solo los fans confundidos. Exacto. Entonces, bueno, las tribus urbanas. O sea, justo estábamos hablando ayer de que en Chambo, así, en Riobamba. Es que se me hace. Es que es Chambo. Es como que dices como si estuvieras hablando de Mordor, así como. Chambo. Mordor. Bueno, en esos lugares llenos de oscuridad. Pueblito mágico. Bueno, esos pueblitos mágicos. Eso. Me di cuenta de que no había tanto estos movimientos de tribus urbanas. Exacto. Que sí había full acá en Quito. Exacto. Eso es lo que eso hablamos ayer. Y eso fue una de las cosas más interesantes que encontramos. Porque parece solo un tema chill, pero define mucho también el sentido de comunidad, identidad, universidad y otras cuestiones. Entonces, sí, hablábamos de que, por ejemplo, el Dani me hablaba de los emos, por ejemplo. Ajá, porque quiero que te topes del otro de la otra subcultura. Pero hablábamos de los emos y tú me contabas que aquí sí existía una subcultura de los emos. Claro, o sea, nosotros éramos más chamos cuando estaban de moda los emos. O sea, creo que no podíamos, porque era más de adolescentes y nosotros no sé si estábamos como que en tipo 2008, 2009. Sí, yo soy de la época ya post-punk. Claro. De esas bandas ya. Pero sí escuchábamos música emo, pero nunca fuimos emos de así porque éramos muy chamos para eso también. Ajá, como que parte de la cultura no. Como que, o sea, yo sí trataba de replicar un poco su vestimenta y esas cuestiones, pero no éramos parte de la cultura porque éramos de otra época. Claro. Ajá. Pero en Rebama no habían tampoco. Es que esos grupitos. Es que justamente eso voy, a eso voy. Esas cuestiones, pero lo te explicaba, para mí era bacán. Porque yo creo que según yo, puede ser que esté totalmente equivocado, pero según yo pertenecía a ese mundo. My Chemical Romance, AFI, Panda y pero era algo más como que tuyo. Ajá, y por eso yo me sentía único y diferente. Decía, claro. Quizá hay otros en otros colegios, pero aquí quizás en Japón hay un man que se siente como yo. Exacto, pero yo soy el pro. Entonces, y eran todos, y todas las subculturas eran así, eran muy pocos, siempre las subculturas han sido muy, muy, muy pequeñas. Y sí, entonces eso. Pero acá era otra huevada, porque. Pero aquí. Claro, o sea, yo creo que los emos pasaban más. ¿Has ido a la Plaza de las Américas? Sí. Creo que ese era el lugar de los emos. No estoy muy seguro porque no era mi época, pero siempre como que se conglomeraban en ese tipo de lugares. Uh-huh. Y luego salieron los famosos vloggers, que el Pancho no cacha aún que son los vloggers, creo. O sea, estoy cachando. Sí, entonces la gente de Quito debe cachar full. No sé si en Guayaquil o en otra ciudad más grande habían vloggers, pero los típicos que bailaban tectónica y así, pero también movían, era más algo de un movimiento de piernas, de pies, así, era más, esos pasos prohibidos eran los que usaban. Entonces pasaban escuchando, era tectónica, pero era como una electrónica así, no sé, pero la cosa es que había mucho flogger acá en Quito. Y era como que la evolución de los emos de alguna manera, porque es como que no eran emos porque no escuchaban esa música, no se vestían de negro y no odiaban a la vida, eran como emos felices. Uh-huh. Pero tenían como que los mismos peinados y así, como que creo que era medio parecido como las relaciones dentro de los, como de Pikachu a Raichu. Ok, sí, era una evolución, Sobre todo por el tema de que no estaban tristes. Sí, ya no estaban tristes. Pero no eran las mismas personas tampoco, porque eran los nuevos adolescentes los que adoptaron esto de los vloggers. Y me acuerdo que pasaban afuera del CCI, afuera del Quicentro. Y solo
pasaban ahí. Yo no les odiaba, no les pegaba Es ni que nada, eso tampoco. A mí me llamaban mucho la atención, o sea, es como que me parecían interesantes. O sea, nunca fui flogger, ni escuchaba esa música, ni me vestía así, ni tuve nada de eso, pero me parecía algo interesante verles así. Una cultura interesante como Ajá. para verla de... O sea, Desde un sentido es que se antropológico. siente raro decir eso porque me siento un tipo de National Geographic que solo está viendo a los leones y diciendo como que ahora la hembra leones. Ajá, como que o sea, es hecho verga, pero sí como que te sientes medio así, como que intentando descifrar cómo funciona todo. Tal vez debería hacerlo. Solo por un tiempo muy corto para entender qué es lo que estaban sintiendo. Bueno, sí, entonces también tenía amigos que eran, como te decía, eran floggers de closet. Porque, no sé, es como que, por ejemplo, allá en Riobamba, en Mordor, en donde sea, es como que se sentían más cool por ser floggers, por ser emos, yo qué sé. Es que permíteme solo decir eso antes de que tú continúes con esa cuestión. Es que es el problema. Que esas subculturas, yo entiendo que aquí tenían muchísima discriminación, por ejemplo. Pero allá... En mi colegio, es que sobre todo quienes hacían eso eran los más populares. En mi colegio no existía la comunidad flogger, pero sí esos bailes y esa música, y eran los más populares. Era como que ellos eran quienes bailaban eso y por eso se les veía bien. Pero tengo entendido que acá no era así. Acá les daba vergüenza. O sea, había un man que descubrimos que era flogger y fue como que qué denso, así, porque el man tenía, o sea, me acuerdo, ahí estaba en el auge del Facebook y todo, y tenía 2 Facebooks, tenía uno para nosotros, para los del curso, que tenía como solo 200 amigos y no subía nada. Ajá. Y a todos nos tenía bloqueados en su Facebook flogger, así, hasta que llegó un tipo nuevo, o sea, un man nuevo al curso y estaba buscándole al man. Y le encuentra y nos muestra el perfil y dicen, este man, nosotros como que así, qué denso, pero tenía 3,000 amigos y era full famoso, así, 300 likes por foto y el man, entonces, eso me pareció súper denso, así como que es como, se avergonzaban de eso. Sí. Y también, es que sí, sufrían mucha discriminación, o sea, por ejemplo, otros grupos como los punks y así, pegaban emos, no sé quién les pegaba a los floggers. No sé si eran los mismos punks o algo así, pero de ley alguien les iba al CCI y al centro a pegarles así. Es que eso también me parece, aunque esas, no digo que está bien pegar gente, por supuesto que no, pero ese reconocimiento es lo que justamente buscaban ellos, que eso hablábamos ayer, o sea, se aglomeraban independientemente de que les tocaba bancarse discriminación y hasta a veces puñetes, pero buscas ese reconocimiento, porque si no te ven los demás... O sea, tú hiciste porque los otros saben que existes. Y volvemos a lo del enemigo común también. Como común. Tenían gente que les querían pegar, tenían un sentido de comunidad entre su grupo más grande. Exacto. Deberíamos crear una nueva subcultura. Deberíamos crear una nueva subcultura, es verdad. Pero que nos peguen. Eso, pegarnos entre nosotros, a los Fight Club. Pero no, lo que iba a decir es que necesitamos también, no sé, tal vez investigar ese tipo de cosas, porque no he visto, o sea, hay las típicas investigaciones sociales de que van a los barrios más peligrosos y se meten ahí y ven cómo funciona todo, pero también sería bueno generar conocimiento académico sobre los floggers. Sí, no, seguro. Hay un libro que lo saqué de Ernesto Castro, como siempre. ¿Ya? Tal vez tú, se llama Rastros de Carmín. No sé de quién es el autor, pero el libro se llama Rastros de Carmín y justamente habla sobre varios subculturas en España y cómo no es que son subculturas porque sí, o sea, las cuestiones históricas que hacen que se creen las subculturas y lo importante estudiarles esas cuestiones. Entonces, podrías tal vez tu próxima investigación, Dani, hacerla sobre los floggers. Sí, quisiera. Pero te va a tocar entrar en personaje. Desde el colegio quería hacer de los floggers, por eso me interesan tanto. Por eso, con un pana estábamos ya intentando hacer un mapa como una línea temporal de dónde salieron los floggers y todo, pero era justo cuando estaban en su auge, pero ya no sé, o sea, debería encontrar gente que era flogger, porque ya no hay floggers, o sea, ya no hay eso. O que vengan acá, Dani, mejor es la invitación pública de que si alguien que era flogger. Debería hablar con mi amigo, y nunca hablamos de que o sea, como que todos sabíamos que era flogger, pero nunca se habló. O sea, era un tabú. Era un tabú de la sociedad ser flogger. Y también me acuerdo que subía videos bailando tectónico y encontramos esos videos en YouTube y solo como que en las clases de computación pasábamos viendo y cagándonos de risa de nuestro pobre pana a sus espaldas. Ojalá no nos pase lo mismo en el podcast. Pero tal vez sí, locos, se cagan de risa de nosotros, pero y es el karma y me lo merezco, loco, sí, pero sí, nunca, o sea, creo que él sabía que nosotros sabíamos. Pero nunca nadie se habló quería dar de ese paso. nunca Sí. Igual como que no sé, igual era muy buen pana y nos llevábamos súper bien con él, pero
quedó ahí. Nunca se habló de por qué era flogger ni nada de eso. Qué interesante. Y era muy famoso, o sea, eras muy famoso si eras flogger en esa época, eras muy famoso. Y ahí también había la típica de que tampoco tú cachabas de las manes que se ponían, o los manes también que se ponían en Facebook, Hermosito, Electropox, así. O Es sea, que no digo que no pasaba, yo nunca me tocó experimentar y eso, eso. es que se ponían en las descripciones traficante de gomitas en el CCI o así. No, no. Entonces era como que toda una onda así. Creo que ahora también podríamos hablar de otakus, tal vez, como una tribu urbana, que es muy odiada. Pero Odiada sin razón, yo sí, creo. como yo Sí. yo odio a todo el anime y otaku sin razón, perdón. Yo sé que es ilógico, es irracional, Sí, no. pero no. Y estamos ahí, es que ese ejemplo que estás tomando es muy bueno, es una construcción social, porque cero, es que no sé ni siquiera, no sé cómo Mi sea. hermano es otaku. Yo soy medio, o sea, no adopto, consumo demasiado anime. Pero yo no creo que ya creo que tuvieron su auge. No, es que, no, justo eso te iba. Es que, por ejemplo, ¿por qué te digo que es una construcción social? Porque si en Japón es todo un mercado, o sea, Claro. es todo un mercado, entonces ahí no existe esa construcción social de que eres otaku, no. Quieras o no, tu vida está atravesada por eso en algún Es momento de tu parte vida, de por la alguna cultura. manera, es parte de tu cultura. Pero aquí sí, no sé, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Dani? ¿Por qué? Saca aquí tus pasiones y dinos por qué tienes ese rechazo hacia los No otakus. sé, es como que necesitaba alguien a quien odiar y empecé a odiar a los otakus. O sea, es Pudiste como- ver los videos de y los tengo vloggers. full amigos otakus. O sea, tengo full amigos que les encanta el anime y que me pasan diciendo puras cosas en japonés que no entiendo y el y toda Es que esa eso no huevada. es que eso es justamente lo que yo creo que está mal. El anime no es de eso. Pero es que eso es como que con lo que le relaciono, ¿cachas? Ajá, ese es Entonces el tal vez tengo problema. una mirada mala distorsionada de la realidad de los otakus. Pero como te digo, a mi hermano es un otaku y no es que le odio tampoco. Claro, O es sea, tu hermano. le jodo, pero no le odio. Y es como que. Mi hermano también me jode por ver anime. Claro, y hay las convenciones de otakus y todo eso. Y no sé, pero sí, no sé. No, es que como es un odio irracional, no tengo una razón. No tengo tampoco un trauma, ni me enamoré de un otaku y me rompió el corazón, ni nada. No tengo una historia así, entonces. Pero por ejemplo, si vamos al mismo ejemplo de las subculturas y te digo cómo funcionaba en Rebamba, no veías, o sea, no era lo más común. Estoy hablando de mi colegio y de la época en la que yo estaba ahí. No era lo más común, o sea, tú veías un otaku y dices, no, es un otaku. Porque no veías de eso seguido. Pero creo que aquí también sí era una subcultura de tipo. ¿Has visto el episodio de La Rosa de Guadalupe de los otakus? Que es full famoso. No he visto La Rosa de Guadalupe. No, o sea, pero es que es algo ya clásico del internet, de ese como que hay clips de eso que Que le jodían a un man que porque se suicida el tipo. sí, se termina Sí, suicidando. Sí. Entonces creo que Sí, ya cacho. creo que también es algo de la cultura popular es que también hay una cultura popular del internet, loco. Y no sé, eso también odian mucho hay como que los otakus, los anti-otakus. Pero esos son solo estigmas. Porque. Sí. Y no son culturas reales porque o sea, tal vez sí son digitales y son igual de válidas, pero Ajá, es solo un estigma. Cualquier persona, te guste lo que te guste, ves Evangelion, te juro. O sea, aquí estoy haciendo un spoiler densazo. Pero ves Evangelion, si es quien sea, te va a encantar porque es una gran pieza artística. No es solo anime. claro, es que es arte, pero por mi odio irracional no puedo abrirme a Yo eso. sé que algún día vas a ver todos esos animes. Algún día y tal vez ahí ya pueda evolucionar como persona y no quedarme aquí así. Oye, en este episodio me pueden cancelar full, loco. Sí. Ojalá pase. No quiero que me cancelen cosas como por el Pelachini, pero sí que nos cancelen y nos hagamos famosos. Que demos de qué hablar. Pero bueno, creo que ya algo más de lo que quieras hablar o ya llegamos al fin. No, creo que no tengo nada más que. Conclusiones. Sí, las conclusiones de siempre. Conclusiones. Primero, más que conclusión, comentario. Qué bueno hacer el podcast presencial. Por segunda vez. Ya lo dijimos ayer, pero tenemos que repetirlo a día de hoy. Está bueno, ojalá podamos hacer más seguido. Yo no vivo aquí, entonces está medio Claro, complicado. es difícil, Pero probablemente se dé la oportunidad de hacerlo más seguido. Y tal vez en Riobamba. Y también vamos a grabar un episodio en el Chimborazo. Eh, Ajá, vamos a hacer un paseo específicamente al Chimborazo para que y vamos a llevar el equipo y vamos a grabarlo ahí. ya, ahí sí necesitamos una producción, pero. Si vieran la producción que hay detrás de esto es como. Dani, eres un aplauso para el Dani por lo que nos ha ayudado para el set. Pero bueno, no, ya, conclusiones. Primero quería mencionar esta cuestión de la identidad, del sentido de comunidad,
que es lo que me parece para mí lo más importante, sobre todo hablando, tal vez si estoy siendo muy sesgado en el tema y estoy hablando solo de mi provincia, pero yo creo que a Chimborazo le hace falta muchísimo sentido de comunidad y creo que a través del sentido de comunidad, para mí no es una ideología ni nada, sino es la pertenencia a un lugar. Pero una comunidad abierta. Una comunidad que totalmente, permita que otras personas entren, porque por supuesto. no una comunidad cerrada de que odie a los de afuera, sino una comunidad abierta, que cualquiera puede entrar a la comunidad y sea también cuidado y ayudado por la misma comunidad sin Sí, ser totalmente. discriminado. Las puertas siempre abiertas. Sí. Ayer hablamos de los migrantes, por ejemplo, y eso es un tema en el que nos pues, totalmente a favor de que se deban ayudar a los migrantes. Pero sí, totalmente, o sea, el sentido de comunidad, yo creo que ahí está el progreso de Riobamba. Existen cuestiones de crecimiento. Del Ecuador también. Sí, existen cuestiones de crecimiento económico que se pueden adoptar en la ciudad. No digo que no, pero esa no es nuestra salvación. Nuestra salvación es ayudarnos los unos a los otros. Sí. Entonces esa es la primera conclusión que quiero decir. La segunda conclusión de que la dije ayer también, que es interesante conversar de las diferencias entre ciudades porque te evitas polarizarte. Pero tú has vivido en ciudad y en provincia. Yo solo he vivido en ciudad. Bueno, mi vida en ciudad, es que también mi vida en ciudad fue bastante hermética. Es que pasabas en la U. Justamente por eso. Es que él vivía en la U, así. No, pero habían personas que vivían en la universidad y se permitían, digamos, vivir más. Claro, yo creo tú pasabas ahí. Sí, no sé por qué no me permití eso, pero sí me parece interesante conversar y ver que a veces no somos tan distintos. Es verdad. Y que podemos apoyarnos. Exacto. Solidaridad siempre. Solidaridad. Mis conclusiones son solidaridad, empatía y nada, perdón otakus, perdón ciclistas. Tal vez tengo odios irracionales hacia eso. No dijiste nada en contra de los ciclistas. Ah, cierto. Entonces Tu odio. me estoy auto. Tu odio es hacia el sistema, Dani, y lo entendemos. O sea, sí. por ti que los ciclistas sean chill, pero el problema es que no estamos listos para muchas de esas cosas. Yo no sé, no importa. Pero bueno, deberíamos también ayudarnos entre todos y pues nada, entender que no somos tan diferentes al fin y al cabo. Eso es esencial. Y que por favor que no salga ningún Spider-Man acá ecuatoriano. Sí, no. Y el sentido de comunidad no es nacionalismo, eso sí que quede extremadamente claro. Sí. El sentido de comunidad no tiene nada que ver con nacionalismo o cuestiones así. Un sentido de comunidad que sea real, así que sea de comunidad, no de una identidad, de una... Porque el Estado, el patriotismo, el nacionalismo también es una construcción social. Sí, también es una construcción social. Entonces es un sentido de comunidad que trascienda eso, que vaya un poco más allá. Exactamente. Pero, bueno. Dilo tuyo, Peter. Bueno. No era Peter, dilo tuyo. ¿A quién le dice dilo tuyo? No sé, ¿de qué hablas? Hay un meme famoso, dilo tuyo. Ah, mierda. No. Bueno, no importa. Pongamos el meme aquí. Sí, pongamos el meme ahí. Mierda, ya tengo que añadir algo. Te diste trabajo. Una hora más de trabajo, ¿no? Porque yo no sé bien cómo usar las editoras de video. Pero vas a poner el meme, no puedes fallar. Sí. Okay. Dilo tuyo. Pam. Bueno, entonces ya saben, si nos están viendo en YouTube, suscríbanse, comenten, like, clic a la campanita. Es Homero, dilo tuyo. Dilo tuyo, Homero. Algo así. Así es de los Simpsons. Sí es de los Simpsons. Pero no creo que es Homero. Bueno. creo que solo es dilo tuyo. Ah, es cuando les dicen al Bart. Cuando todos están regresando a ver en la clase. Ajá. ¿O no? No, esa no es de la clase. La de la clase es otra. Deberíamos hacer un episodio sobre los Simpsons también. Sobre los memes. Y sobre los Simpsons. Ya, ok. Sí. Hay que ver los Simpsons de nuevo. Es mi anime favorito. No es anime. Bueno, si nos siguen en Spotify, bueno, síganos en Spotify, TikTok, Instagram, todo eso. Y gracias por llegar hasta este punto en el video. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Probablemente en Zoom de nuevo, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es el contenido. Exacto. Lo importante es el contenido. Lo importante somos nosotros. Que igual el contenido también es mierda, pero hay que creérsela, ¿no? Sí. Entonces, eso. Gracias por seguirnos una vez más en un nuevo podcast. Y ya, bye. Adiós. Adiós.